El pájaro dorado. Hace tiempo vivía un rey que tenía un bello jardín de recreo detrás de su palacio, y allí creció un árbol que daba manzanas de oro. Pero un día, cuando ya estaban maduras y empezaban a recogerlas, faltó una. Informado de esto, el rey dio órdenes que durante todas las noches se montara guardia bajo el árbol. El rey tenía 3 hijos, al mayor de los cuales les mandó al anochecer al jardín. Sin embargo, cuando fue medianoche, este no pudo resistir el sueño y a la mañana siguiente faltó otra manzana. A la noche siguiente tuvo que hacer guardia el segundo hijo, pero este no tuvo mejor suerte, pues cuando dieron las 12 se durmió, y a la mañana siguiente faltó otra manzana. Luego le correspondió el turno al tercer hijo, que estaba dispuesto a cumplirlo, pero el rey, desconfiando de sus capacidades, le hizo ver que conseguiría aún menos que sus hermanos, aunque finalmente lo permitió. Por tanto, el joven se tendió bajo el árbol para vigilar y no se dejó dominar por el sueño. Cuando sonaron las 12, algo vibró en el aire, y entonces, a la luz de la luna, vio que un pájaro de resplandeciente plumaje dorado se acercaba volando. El pájaro se posó en el árbol, y tan pronto como hubo cortado una manzana, el joven le disparó una flecha. El pájaro logró huir, pero la flecha había alcanzado su plumaje y una de sus plumas de oro cayó al suelo. El joven la recogió para dársela al rey a la mañana siguiente y le contó lo que había visto durante la noche. El rey convocó a su consejo y cada cual declaró que una pluma como aquella tenía más valor que todo el reino. Si es así, si la pluma es tan valiosa, manifestó el rey, entonces una sola no me basta, quiero el pájaro entero y debo conseguirlo. El hijo mayor se puso en camino, confiado en su perspicacia y persuadido de que encontraría al pájaro dorado. Después de caminar un rato, vio a un zorro sentado en el borde de un bosque. Armó su fusil y lo apuntó, pero el zorro exclamó: «No me mates. A cambio de mi vida te daré un buen consejo. Tú andas en la búsqueda del pájaro dorado, y esta noche llegarás a una aldea donde hay 2 posadas que están una enfrente de la otra. Una de ellas se halla bien iluminada y dentro hay fiesta y alegría. No te hospedes allí, sino en la otra, aunque te parezca de mal aspecto». «¿Cómo un animal tan necio puede darme un consejo razonable?», pensó el príncipe, y apretó el gatillo, pero erró el tiro, y el zorro extendió su cola y huyó hacia el bosque. El príncipe siguió su camino, y por la noche llegó a la aldea con las 2 posadas. En una se cantaba y se bailaba, y la otra tenía un aspecto pobre y triste. «Tendría que ser tonto», pensó, «para ir a la posada miserable desdeñando la otra». Entró pues en la posada alegre y allí se entregó al derroche y a la fiesta, olvidándose del pájaro, de su padre y de todos los buenos consejos. Como había transcurrido mucho tiempo sin que el hijo mayor volviera a casa, el segundo hijo emprendió el viaje para buscar al pájaro de oro, lo mismo que su hermano mayor. También él se encontró con el zorro, que le dio su buen consejo, y tal como aquél no le prestó ninguna atención. Llegó frente a las 2 posadas y cuando vio a su hermano asomado en la ventana de una de ellas, no pudo resistir la tentación y entró. Allí sucumbió a sus pasiones. Pasó otra vez el tiempo y el menor de los príncipes también quiso marchar y probar fortuna, pero el padre no quiso permitírselo. «Sería en vano», dijo. «Tendrás aún menos posibilidades que tus hermanos de encontrar al pájaro dorado. Y si te pasa alguna desdicha, no sabrás cómo salir del paso. No estás bien dotado». Sin embargo, como aquél no lo dejaba en paz, al fin lo dejó partir. A la entrada del bosque nuevamente estaba sentado el zorro, que, a cambio de su vida, le ofreció el buen consejo. El joven se mostró bondadoso y le dijo: «Tranquilo, zorrito, no te haré daño». «No te arrepentirás», replicó el zorro,
y para que llegues más rápido, móntate en mi cola. Apenas se hubo instalado, el zorro echó a correr campo a través, de modo que el viento zumbaba entre los cabellos del joven. Cuando llegó a la aldea, se apeó y, siguiendo el buen consejo, sin mirar a su alrededor, se dirigió a la modesta posada, donde pasó una noche tranquila. A la mañana siguiente, al salir al campo, vio de nuevo al zorro, que le dijo: «Te diré lo que tienes que hacer en adelante. Camina siempre recto hasta llegar a un castillo. Hallarás muchos soldados delante de él, pero no te preocupes, pues todos estarán durmiendo a pierna suelta. Pasa entre ellos, entra derechamente en el castillo y sigue a través de todas las habitaciones. Finalmente llegarás a un cuarto donde hallarás colgada una jaula de madera con el pájaro de oro. A su lado hay una jaula dorada que está vacía y sirve de adorno. No te atrevas a sacar al pájaro de su pobre jaula para ponerlo en la lujosa, porque te podría pasar algo muy grave». Después de estas palabras, el zorro extendió nuevamente su cola. El príncipe se montó sobre ella y entonces echó a correr campo a través, de modo que el viento zumbaba entre los cabellos del joven. Al llegar al castillo, encontró cada cosa tal como había dicho el zorro. El príncipe llegó al cuarto donde estaba el pájaro de oro en una jaula de madera, al lado de la cual había otra dorada. Alrededor estaban las 3 manzanas de oro. Entonces él pensó que sería ridículo dejar un pájaro tan hermoso en aquella jaula tan ordinaria y fea. Abrió la puertecilla, lo tomó y lo metió en la dorada. Pero en aquel mismo momento el pájaro lanzó un grito estridente, y al oírlo los soldados despertaron, entraron precipitadamente y condujeron al joven a la prisión. A la mañana siguiente compareció ante la justicia, y habiéndolo confesado todo, fue condenado a muerte. Sin embargo, el rey le dijo que lo perdonaría bajo la condición de que le trajera el caballo de oro, que corre más rápido que el viento. En ese caso le daría también el pájaro de oro como recompensa. El príncipe se puso en camino. Sin embargo, suspiraba y estaba triste. ¿Dónde iba a encontrar al caballo de oro? De pronto vio a su viejo amigo, el zorro, que estaba sentado al borde del camino. ¿Lo ves?, le dijo el zorro. Eso te pasa por no haber seguido mis palabras. Pero ánimo, me ocuparé de ti y te diré cómo conseguir el caballo de oro. Debes ir derecho hasta llegar a un castillo en cuya cuadra está el caballo. Delante de ésta habrá unos palafreneros, pero estarán durmiendo a pierna suelta y podrás sacar el caballo tranquilamente. Sin embargo, cuidado con una cosa: ponle la silla ordinaria, la de madera y cuero, y no la de oro, que también cuelga allí, porque de lo contrario puede pasarte algo muy grave. Entonces el zorro extendió su cola y el príncipe montó. Partieron campo a través, de modo que el viento zumbaba por entre los cabellos del joven. Todo se cumplió tal como había indicado el zorro. Llegó a la cuadra donde estaba el caballo de oro, y cuando iba a colocarle la silla ordinaria, pensó: sería menoscabo para un animal tan bello el no ponerle la buena silla que le corresponde. Pero apenas tocó el caballo con la silla de oro, éste comenzó a relinchar, con lo que despertaron los palafreneros, que apresaron al joven y lo conducieron a la prisión. A la mañana siguiente fue condenado a muerte por el tribunal, pero el rey prometió perdonarlo y regalarle el caballo de oro siempre que trajera a la bella princesa que vivía en el castillo de oro. El joven se puso en camino con el corazón afligido, pero por suerte pronto se encontró con el fiel zorro. «Debería abandonarte en tu desgracia», le dijo éste, «pero me das lástima y voy a sacarte del apuro una vez más. El camino que sigues te lleva derecho al castillo de oro,
donde llegarás al atardecer. Por la noche, cuando todo esté tranquilo, la bella princesa saldrá a tomar su baño. Cuando llegue, salta hacia ella y dale un beso. Entonces te seguirá y podrás llevártela contigo. Sin embargo, no permitas que ella se despida antes de sus padres, porque puede pasarte algo muy grave. Entonces el zorro extendió su cola y el príncipe montó. Partieron campo a través, de modo que el viento zumbaba por entre los cabellos del joven. Al llegar al castillo de oro, halló todo tal como había dicho el zorro. Esperó hasta la medianoche, y mientras todos dormían profundamente, cuando la hermosa doncella se dirigía hacia los baños, saltó hacia ella y le dio un beso. Ella se mostró dispuesta a seguirle gustosamente, pero llorando, le suplicó que antes le permitiera despedirse de sus padres. Al principio, él se resistió a sus ruegos, pero como ella lloraba cada vez más e incluso se arrojó a sus pies, finalmente accedió. Sin embargo, tan pronto como la doncella se acercó a la cama de su padre, éste y todos los demás habitantes del castillo se despertaron, y el joven fue apresado y conducido a la prisión. A la mañana siguiente el rey le dijo: «Mereces la muerte. Solo tendré clemencia contigo si eres capaz de aplanar el monte que hay delante de mis ventanas y que me impide mirar más allá. Tienes 8 días para llevar esto a cabo. Si lo consigues, tendrás como recompensa a mi hija». El príncipe se puso a excavar y trabajó con la pala sin descanso, pero al cabo de 7 días, dándose cuenta de lo poco que había logrado y considerando que su trabajo era inútil, se sumió en una gran tristeza. Perdió toda esperanza, pero en la tarde del 7º día apareció el zorro y le dijo: «No mereces que me ocupe de ti, pero lárgate y échate a dormir, pues yo haré el trabajo en tu lugar». A la mañana siguiente, cuando miró por la ventana, vio que el monte había desaparecido. Lleno de alegría, el joven corrió hacia el rey para darle cuenta de que su condición estaba cumplida. Y éste, quisiéralo o no, debió mantener su palabra y le dio a su hija. Entonces los dos partieron juntos, y al poco tiempo el fiel zorro se les unió. «Ya has obtenido lo mejor», le dijo, «pero te queda el caballo de oro, pues ya te pertenece la doncella del castillo dorado». «¿Y cómo he de conseguirlo?», preguntó el joven. «Te lo diré», respondió el zorro. «Primero, lleva la doncella al rey que te mandó ir al castillo dorado. Sentirá una alegría extraordinaria y con mucho gusto te dará el caballo de oro. Cuando lo traigan ante ti, monta enseguida en él y da a todos la mano para despedirte, y al final dásela a la hermosa doncella. Una vez que la hayas agarrado, tira de ella, hazla montar y huye a toda carrera. Nadie será capaz de alcanzaros, pues el caballo corre más rápido que el viento». Todo se llevó a cabo felizmente, y el joven príncipe se llevó a la hermosa doncella con el caballo de oro. El zorro no tardó en alcanzarlos, y dijo: «Ahora también te ayudaré a conseguir el pájaro de oro. Cuando te acerques al castillo donde está, deja bajar a la doncella. Yo me encargaré de cuidarla. Entonces entra en el patio del castillo con el caballo al trote. Al verlo sentirán una gran alegría y te entregarán el pájaro de oro. Una vez que tengas la jaula en la mano, emprende el regreso para recoger a la doncella». Después de llevar este ardid a buen término, y cuando el príncipe quiso volver a casa con sus tesoros, el zorro le dijo: «Ahora has de recompensarme por mi ayuda». «¿Qué quieres como recompensa?», preguntó el joven. «Cuando lleguemos a aquel bosque, mátame de un tiro y córtame la cabeza y las patas». «¿Pero qué agradecimiento sería ese?», exclamó el príncipe. «No puedo acceder». «Si no quieres hacerlo, debo abandonarte», replicó el zorro. «Pero antes de irme te daré otro buen consejo. Guárdate de 2 cosas. No compres carne de orca ni te sientes en el borde de un pozo». Después de esto corrió hacia el bosque. El joven pensó: «Qué raro animal, qué caprichos tiene. ¿Quién va a comprar carne de orca? Y por lo demás, nunca he sentido ganas de sentarme en el borde de un pozo». Siguieron cabalgando con la hermosa doncella
y el camino los condujo de nuevo a la aldea donde se habían quedado los dos hermanos. Había allí un gran tumulto y alboroto, y al preguntar qué pasaba, le respondieron que iban a ahorcar a 2 hombres. Al acercarse, el joven vio que eran sus hermanos, que habían cometido toda clase de fechorías, despilfarrando su fortuna. Entonces preguntó si podían ser rescatados. «¿Si estáis dispuesto a pagar por ellos?» «Sí», respondió la gente. «¿Pero quién va a derrochar su dinero por la redención de estos malvados?» Pero él, sin pensarlo más, pagó por ellos, y después de ser liberados los hermanos, todos siguieron el viaje juntos. Pronto entraron en el bosque donde había encontrado al zorro por primera vez. Mientras afuera ardía el sol, bajo los árboles el aire era fresco y agradable. Los dos hermanos dijeron: «Descansemos un rato aquí, junto al pozo. Podemos comer y beber». Él estuvo de acuerdo, pero mientras charlaban, inadvertidamente se sentó en el borde del pozo. Y entonces los dos hermanos lo empujaron y él cayó de espaldas al agua. Después se apoderaron de la doncella, del caballo y del pájaro, y los dos volvieron a casa de su padre. «No solo traemos al pájaro dorado», dijeron, «sino que también hemos conseguido el caballo de oro y la doncella del castillo de oro». La alegría fue grande, pero el caballo no comía, el pájaro no cantaba, y en cuanto a la doncella, se pasaba el tiempo sentada llorando. El hermano menor, sin embargo, no había perecido, pues por estar el pozo seco, cayó en un blando musgo, sin hacerse daño, pero no pudo salir de allí. En este infortunio tampoco fue abandonado por el zorro, que bajó hasta reunirse con él. Después de reñirle por haber olvidado su buen consejo, el fiel zorro le dijo: «No obstante, no puedo dejarte a tu suerte, te ayudaré a salir a la luz del día». Le indicó que se agarrara a su cola y que se mantuviera firmemente agarrado a ella. Entonces tiró de él. «Todavía no te has librado de todos los peligros», prosiguió el zorro. «Tus hermanos no confían en que hayas muerto y han puesto guardas alrededor del bosque, con órdenes de matarte apenas te dejes ver». Al borde del camino había un pobre hombre y con éste intercambió sus ropas. Vestido de este modo, llegó a la corte del rey. Allí nadie lo reconoció, pero el pájaro se puso a cantar, el caballo comenzó a comer y la doncella dejó de llorar. Sorprendido, el rey le preguntó a ésta: «¿Qué significa esto?». Entonces la doncella dijo: «No lo sé, estaba muy triste y ahora estoy muy contenta. Tengo la impresión de que mi verdadero novio ha llegado». Y le contó todo lo que había pasado, aunque los dos hermanos la habían amenazado de muerte en caso de revelar algo. El rey mandó llamar a cuantos había en el castillo, y entonces se presentó también el joven, disfrazado con los harapos de un pobre vagabundo. La doncella lo reconoció inmediatamente y lo abrazó. Los despiadados hermanos fueron apresados y ejecutados. Él, por su parte, se casó con la hermosa doncella y fue designado príncipe heredero. Pero, ¿qué fue del pobre zorro? Mucho tiempo después, el príncipe fue nuevamente al bosque y se encontró con él, que le dijo: «Ahora tienes cuanto puedes desear. En cambio, mi desdicha parece no tener fin. En tu mano está el deshacer la maldición que pesa sobre mí». Y entonces le suplicó nuevamente que lo matara de un tiro y que le cortara la cabeza y las patas. El príncipe así lo hizo, y apenas ocurrió esto, el zorro se convirtió en un hombre, que resultó ser nada menos que el hermano de la bella princesa. Al fin, rescatado del hechizo del que había sido víctima, de este modo ya no faltaba nada para que todos fueran dichosos por el resto de sus vidas.